Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Quiero hablar la palabra del Señor en esta hora sobre el tema comisionado para ir. Aquí en la palabra de Dios, hermanos, en los 4 evangelios, nos habla de esta comisión que el Señor dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. El Señor les dio esta orden de que ellos fueran por el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. Jesús, hermanos, es el modelo. El Señor Jesucristo vino del cielo a cumplir con esta comisión. Pero luego el Señor ya había terminado su ministerio terrenal y estaba a punto de ascender para estar a la derecha de su Padre, de donde Él había venido. Entonces está llegando la hora de ir de regreso al cielo. Pero antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo, dio a sus discípulos esta orden de que ellos debían de ir a todo el mundo llevando el mensaje, como dice allí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego habla de las señales que seguirían a ese mensaje. Y estas señales seguirán, dice: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tomaren en sus manos serpientes no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y sabe, querido hermano, que como dije, el Señor terminó con el trabajo que su Padre le había encomendado. Jesús, cuando principió su ministerio, dice, los 4 evangelios relatan acerca del ministerio del Señor Jesús. En Mateo dice que el Señor recorría ciudades, aldeas y caseríos, predicando el evangelio del reino, dice la Biblia, y sanando toda enfermedad que había en el pueblo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las miró como ovejas que no tenían pastor, que estaban desamparadas, que estaban dispersas. Por lo tanto, el Señor, cuando vio esa condición triste de esa humanidad, el Señor sintió compasión de ellas, y por eso el Señor manifestó esa compasión, hermanos,
sanando a aquellas personas que estaban sufriendo de diversas enfermedades. El Señor se acercaba a aquellos hermanos, a aquellas personas que habían sido desamparados, porque los religiosos de ese tiempo, que eran los llamados para dar ese mensaje a las gentes necesitadas, ellos no se acercaban a la gente, más bien excluían a la gente porque los miraban en aquel estado de desgracia, de miseria. Pero el Señor, en vez de alejarse de la necesidad de la gente, el Señor se acercó a la gente para ayudar a los necesitados. La Biblia dice, hermanos, que en cierta oportunidad, mientras el Señor iba, dice que había un leproso, y dice la Biblia que el Señor se acercó, y el leproso le dice, si quieres, le dice, puedes limpiarme. No le dice si puedes, porque el leproso sabía que el Señor podía sanarlo, porque ya había oído, había visto de los grandes milagros que Jesús había hecho en muchas personas. Y sabe la compasión de Jesús, hermanos, al ver a este hombre que estaba contagiado con esa enfermedad incurable. El Señor no lo miró de largo, sino que se acercó a él. Y cuando el hombre le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero que seas limpio. ¿Y sabe qué, mi hermano? Le puso la mano encima a ese leproso. Y al instante ese hombre fue sanado. O sea, que el Señor no tuvo escrúpulo de decir tocar a ese leproso. Los leprosos, todos sabemos que esa enfermedad era una enfermedad contagiosa, era una enfermedad incurable, y más bien los leprosos tenían que estar alejados de la sociedad para que no contagiaran a las demás personas. Pero ahí vemos el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que se acercó a estos inválidos, que se acercó a esos que estaban en ese estado de miseria. Y el Señor mostró ese amor, esa compasión por estas personas. Y a este leproso, ante todos los que estaban presentes, el Señor le puso la mano sobre su cuerpo putrefacto, y al instante este hombre fue sanado de esa enfermedad cruel, de esa enfermedad incurable. Y entonces ahí nosotros vemos, hermanos, que Jesús, en vez de alejarse de aquella sociedad que estaba afligida, Él se acercaba a la sociedad para ayudar a todos los necesitados. Y por eso los discípulos que habían sido llamados por el Señor fueron testigos de todos esos hechos grandiosos que el Señor hizo en favor de la humanidad. Y por eso estos discípulos, hermanos, que acompañaron a Jesús durante su ministerio terrenal, ellos fueron testigos oculares de todas esas grandes obras que Jesús hizo en favor de los necesitados. Ahora, Jesús llegó al final de su ministerio y sabe que el Señor al finalizar su ministerio terrenal, Él se ofreció en sacrificio vivo a favor de la humanidad que estaba perdida. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla como para volverla a tomar. Así que el Señor se entregó voluntariamente a aquellos que le iban a crucificar, porque si el Señor no hubiera querido entregarse para que lo crucificaran, ningún hombre podía atraparlo, porque el Señor les dio pruebas de su poder, porque la Biblia habla que el Señor hizo cosas extraordinarias, que los hombres estaban atónitos diciendo,
¿quién es este hombre que los vientos le obedecen, que la mar le obedece? ¿Quién es ese hombre? Y ¿sabe qué, mi hermano? Era una demostración del poder que residía en la vida de Jesús. Y aquí, hermanos, cuando el Señor se entregó allá en el monte de Getsemaní, que estaba orando con sus discípulos, que lo llevó a sus discípulos para que le ayudaran a orar, y los discípulos, en vez de ayudarle a orar, la Biblia dice que todos se durmieron. Mientras el Señor oraba en el monte Getsemaní, con una oración de agonía, con una oración que la Biblia dice que de su rostro dice que caían como grandes gotas de sangre. Y él decía esta oración: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. Y dice la Biblia que ahí el Señor estaba orando en esa oración intensa, y ahí el Señor estaba, sabe, hermano, enfrentando los poderíos del infierno que se habían, hermano, esos poderes tenebrosos de las tinieblas se habían volcado contra él, pero el Señor estaba allí orando. Y sabe que el Señor, en esa oración del Getsemaní, él logró la victoria para poder enfrentarse al martirio con valor, con entrega, con decisión. Y cuando esa turba llegó para capturarlo, el Señor ya había dicho a los discípulos: levántense, porque se acerca el que me entrega. Y la turba iba con palos, con espada y linterna, porque era de noche. Y el que encabezaba esa turba era Judas, el tesorero que Jesús había escogido. Y volvemos a lo que hablábamos, que el pastor estaba hablando de la traición. Y quien lo traicionó no fue un desconocido, sino que era uno que andaba con el tesoro. Era el tesorero. Y este iba adelante, porque les había dicho: al que yo besare, entonces prenderlo. Y Judas se acercó y lo besó. Y Jesús dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y entonces los alguaciles se lanzaron para capturar al Señor. Pero el Señor les dijo, les preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: si me buscáis a mí, aquí estoy, pero dejad ir a mis discípulos. Y cuando dijo: he aquí, yo soy, dice la Biblia que todos cayeron, como que una mano invisible les dio a toda esa turba. Y todos cayeron, hermanos, acostados. Era una prueba, hermanos, clara, que si él no se hubiera querido dejar capturar, no lo hubieran tocado. Pero qué lindo, queridos hermanos, de que Jesús se entregó voluntariamente. Y sabe que lo hizo por amor a usted y por amor a mi vida. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos nosotros? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de que él, siendo el Santo, el Hijo de Dios, que no cometió ningún pecado, no se halló engaño en su boca, y él se entregó a ese martirio? Y cuando estaba ahí muriendo en la cruz del Calvario, hermanos, él ahí murió, hermanos, murió voluntariamente por amor a una humanidad perdida. Allí derramó la última gota de sangre. Allí, por los azotes que antes de crucificarlo le dieron. 40 azotes se le daba a una víctima cuando lo iban a crucificar. Y eso fue lo que el Señor sufrió.
con la espalda desnuda, lo ataron a un poste y allí un verdugo, uno de los hombres más fuertes, un soldado romano, lo azotó con un azote que en las puntas llevaba pedazos de bronce, para que cada azotazo que le daba a una víctima le desgarraba la piel. Y el Señor, hermano, ahí sufrió esos azotes. Y después de azotarlo, le pusieron la cruz para que la llevara al lugar del Gólgota, donde él iba a ser crucificado. Y así, hermano, su sangre la había derramado por los azotes. Y después, hermanos, que llegó al lugar de la calavera o del Gólgota, allí lo crucificaron. Él extendió sus brazos voluntariamente para que le pusieran los clavos. Y allí quedó colgado en aquella cruz de los clavos, sus manos y de sus pies. Pero además de eso también le pusieron una corona de espinas. Y algunos estudiosos dicen que esas espinas eran tan venenosas que eran capaces de matar a un ser humano en el instante que se le ponían esas espinas. Y el Señor, con todo eso, mis queridos hermanos, allí, como estaba escrito en la Biblia, que Él murió como un cordero, no abrió su boca delante de los que le estaban dando muerte. Y al final el Señor dijo, ya cuando llegó el momento de expirar, o sea, la muerte no tuvo dominio sobre Jesús, porque la muerte no lo mató, porque la Biblia dice que Él finalmente dijo estas palabras: consumado es. Dijo varias palabras ahí, pero finalmente dijo consumado es, y entonces dice inclinó su cabeza. Él mismo pues se entregó a la muerte. Y allí Él expiró. Pero antes de eso, hermanos, dijo algo también importante. Le oró al Padre y dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y allí entregó su vida a favor de nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, los que estamos hoy aquí, todos los que hemos recibido a Cristo, debe de haber en nosotros un agradecimiento. Porque lo que el Señor sufrió, lo hizo por amor de nuestras almas, para que nosotros los humanos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pudiéramos alcanzar la salvación. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Cristo no se quedó en el sepulcro, porque si Cristo no hubiera resucitado, como dijo Pablo, vana sería nuestra fe. Pero Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos y Él está vivo. Él está vivo. Y hoy podemos sentir su presencia, que es una realidad aquí entre nosotros a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Ahora el Señor terminó con su ministerio, dando su vida al final de su ministerio terrenal.
Pero él terminó su ministerio. Pero se necesitaba que esa obra darle seguimiento. Y por eso estos hombres que él había escogido, hombres que la Biblia dice que eran hombres sin letras, no quiere decir que eran analfabetas, pero que sí no eran letrados, que no habían estado en una universidad, pero que estos hombres que él llamó, hombres rústicos así, estos hombres fueron testigos de todas las obras que Jesús hizo, y esto más, fueron testigos de la resurrección, porque el Señor, después de resucitar, la Biblia dice que estuvo 40 días sobre la tierra, y en esos 40 días el Señor se aparecía y desaparecía. Y cuando se apareció por primera vez, que los discípulos estaban en una casa encerrados de miedo de los judíos, porque estos discípulos decían: si esos religiosos tuvieron la osadía de darle muerte al maestro, ¿qué será de nosotros? Entonces estaban allí llenos de miedo, encerrados en una casa. Pero la Biblia dice, cuando el Señor se apareció por primera vez a ellos, en un cuerpo ya glorificado, dice que sin tocar puertas ni ventanas, el Señor se puso al frente de ellos y les saludó con este saludo: paz a vosotros. ¿Y por qué les saludó con ese saludo: paz a vosotros? El Señor sabía que estos estaban miedosos, y cuando alguien está con miedo, ¿qué paz puede haber en una persona que tiene miedo? Está turbado. Pero el Señor, con este saludo, hermanos, los fortalece, los bendice. Pero cuando ellos lo ven, entonces ellos están pensando que era un fantasma, porque dice: ¿cómo puede ser que se aparece así, sin abrir puertas ni nada? Pero el Señor los anima y dice: no soy un espíritu como ustedes están pensando, sino que yo mismo soy. Tocad mis manos, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Le mostró las manos, las heridas y el costado. Y los discípulos entonces, hermanos, quedaron convencidos que Jesús, como lo había dicho, que iba a resucitar, que era una realidad, que había resucitado. Y así, estos hombres que vieron a su maestro resucitado, dice la Biblia, que se llenaron de gozo. Se fue la tristeza, se fue, hermanos, la desesperanza, y vino ese gozo a sus corazones. Y a estos hombres es que el Señor los comisiona. Les da este mandamiento antes de irse para el cielo. La Biblia dice que los sacó al monte del Olivar, y ahí fue donde les dio este mandamiento, de que les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, todos nosotros conocemos la historia, que estos discípulos obedecieron la orden del Señor, porque esta es una orden que Él les está dando. No no es una opción, sino que es una orden.
id. Aquí está hablando de acción, esta frase id. Y estos discípulos, hermanos, obedecieron. Pero hay algo importante. Antes de que ellos fueran a dar ese mensaje al mundo, ellos necesitaban algo importante. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y el versículo 49, que también ahí en ese pasaje habla de este mandato que el Señor les dio, que llevaran el mensaje al mundo. En Lucas 24, 49, el Señor les dice allí, dice, les habla que dentro de pocos días ellos van a recibir la promesa. Dice, pero no salgáis de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ellos obedecieron, fueron a Jerusalén y entraron al aposento alto. Y ahí Hechos 1 habla, el versículo 14, que estaban ahí unánimes en oración con las mujeres. Estaban en el aposento alto, esperando la promesa que Jesús les había prometido. Jesús les había dicho cuando les habló que Él se iba para estar con su Padre. Él les dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que les enviaré el Consolador. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos obedecieron y estuvieron ahí en el aposento alto como 10 días esperando esa promesa. Y hay algo importante que nos relata el evangelista Lucas en el libro de los Hechos, porque Hechos es el mismo escritor, el evangelista Lucas, que Pablo le llama el médico amado en el libro de Colosenses. Y cuando habla del médico amado, no se refiere que era un curandero. Cuando habla de Lucas, que era el médico amado, era un hombre profesional, era un médico de profesión, pero que se había convertido al cristianismo. Y Lucas, indagando con los que habían andado con Jesús, él escribió su evangelio y se lo escribió a un hombre importante llamado Teófilo, que era cristiano, y le escribió el evangelio de Lucas y luego escribió el evangelio de los Hechos, que se le llaman los Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen que el nombre que se le debería dar a ese libro son los Hechos del Espíritu Santo, porque es el libro que relata, hermano, el ministerio poderoso del Espíritu Santo sobre la vida del pueblo de Dios. Y sabe que la Biblia dice en el Evangelio, en el libro de Hechos, capítulo 1, que los discípulos estaban allí en el aposento alto, orando, dice, con las mujeres, y habla que estaba también María, la madre de Jesús. Pero María allí no estaba como para que la estuvieran adorando a ella, sino que más bien ella estaba orando para que el Señor también la llenara de su Santo Espíritu. Y estaban en esa unidad. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 2, de repente dice que vino un viento recio y sopló sobre aquellos que estaban allí reunidos, y aparecieron como llamas de fuego asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y Hechos 2:4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y sabe, mi hermano, que aquellos discípulos que antes habían mostrado su debilidad, en ese momento que fueron investidos de ese poder de lo alto, la Biblia dice que había una fiesta allí, la fiesta de Pentecostés, que judíos de diferentes partes de las naciones habían venido a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Y cuando vieron a esos galileos, que el número era como 120 hermanos,
que todos estaban hablando en otras lenguas. Entonces la gente estaba asombrada y algunos estaban señalándolos diciendo, es que están borrachos, es que están llenos de mosto. Pero Pedro, oyendo la burla de los que se estaban burlando, Pedro se paró al frente de aquella multitud y dijo, varones, no es como ustedes están pensando que estamos ebrios, es el cumplimiento de la profecía que dijo el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán. Y sabe que el Pedro, hermanos, predicó su primer mensaje y aquella multitud estaba compungida de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que 3,000 almas se entregaron al Señor Jesucristo ese día. Y entonces, ahí, hermanos, estos primeros discípulos empezaron a proclamar la palabra de Dios con poder, con denuedo. Y la Biblia dice que los religiosos estaban asombrados y estaban pensando que cómo iban a hacer con estos hombres, porque eran indetenibles. Los echaban en la cárcel y la Biblia dice que los azotaban, los amenazaban, que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. Porque dijo, habéis llenado estas ciudades con ese nombre y ya no queremos que ustedes sigan hablando. Y Pedro, ante los magistrados, les dijo, juzgad si es lícito obedecer a Dios o a los hombres, porque nosotros, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Se fija? El poder de este Pedro, que cuando no había recibido esa investidura, se acobardó ante la pregunta que le hizo aquella mujer allá en el patio del sumo sacerdote, cuando a Jesús lo estaban condenando. Pedro estaba allí, dice, calentándose con los alguaciles que habían capturado al Señor, porque habían hecho una fogata, porque seguro estaba frío. Y entonces Pedro allí se juntó con ellos. Y cuando la mujer le preguntó, ¿tú también eres seguidor de Jesús? Pedro negó al Señor, lo negó 3 veces. Ya Jesús se lo había predicho y Pedro no aceptaba. Dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero no te niego. Y Jesús le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, tú me has negado 3 veces. Y Pedro lo negó, se acobardó. Pero ahora a este hombre ya no lo miramos acobardado, sino que ya lo miramos a este hombre, un hombre, hermano, poderoso, que no se amedrenta ante las amenazas, ante los azotes. ¿Y sabe por qué? Porque sobre la vida de este hombre había un poder sobrenatural que lo había empoderado para poder ser un testigo de las grandezas de Dios. Este hombre, este Pedro y Juan, que el Señor los había comisionado para que fueran por el mundo, ellos empezaron a poner en práctica esta orden del Señor Todopoderoso. Luego lo encontramos allí, hermanos, cuando van entrando al templo. Dice la Biblia que Pedro y Juan subieron al templo y ahí a la puerta de ese templo había un hombre cojo de nacimiento que lo ponían ahí los familiares para que los que entraban al templo le diesen limosna. Era un lugar apropiado para el limosnero este. Y cuando Pedro y Juan van entrando, el cojo está allí con su mano extendida, esperando que le diesen una limosna. Pero Pedro le dice a este hombre, antes de darle, o sea, no le dieron limosna, sino que Pedro le dice, míranos, porque el hombre estaba haciendo gestos. Dicen algunos estudiosos que los mendigos hacían gestos lastimeros
para que la gente les diese una limosna más grande, porque se mostraban su dolor, su miseria. Y quizás este hombre empezó a hacer gestos ante Pedro, y Pedro dice, míranos. Y el hombre entonces estaba atento, porque dijo, bueno, me dice que lo mire, me va a dar una buena limosna. Pero Pedro le dice al mendigo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. ¿Y sabe qué? Pedro lo tomó de la mano, lo levantó y se le afirmaron los pies y tobillos, dice la Biblia. Y este cojo empezó a andar, y no solo a andar, sino a saltar y a alabar el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y sabe que el pueblo que estaba ahí presente, al ver este milagro, que este hombre era cojo de nacimiento, nunca había caminado, pero ese día no solo estaba caminando, sino que estaba saltando y alabando a Dios, y tenía a Pedro y a Juan tomado de las manos, y todo el pueblo estaba asombrado, fijando los ojos en Pedro. Y Pedro, cuando vio que la multitud lo estaba viendo, dice, ¿por qué ustedes ponen la mirada en mí como que si yo he levantado a este hombre? Y ahí Pedro testifica, es Jesús el que ustedes crucificaron, es el que le ha dado completa sanidad a este hombre. Y ahí Pedro predica su segundo sermón y lo llama al arrepentimiento, y la Biblia dice que 5,000 almas vinieron a los pies del Señor. Y sabe, queridos hermanos, que estos discípulos empezaron a poner en práctica lo que Jesús les había encomendado. Y así llevaron el Evangelio, hermanos, ya no solo en Jerusalén, porque Jesús en Hechos 1:8 les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos empezaron como el Señor les había dicho, empezaron en Jerusalén y llenaron a Jerusalén del Evangelio de Dios, no de una religión, porque el Evangelio no es religión. El Evangelio, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios. Y por lo tanto, estos hombres llenaron con el Evangelio de Dios toda Jerusalén. Algunos estudiosos, al principio, Hechos habla y miramos las cifras allí. Primero 3,000, después 5,000. Pero después ya no se puede contar. Ya no se puede contar. Porque el número, dice la Biblia, dice que ya no se podía contar. Porque dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, es decir, cada día, gran número, de tal manera que ya no había lugar para cuantificar, porque el número era grande. Y algunos estudiosos dicen que Jerusalén eran tan numerosos los cristianos que algunos dicen algunas cifras que eran como 100,000 cristianos allí en Jerusalén. Pero además de Jerusalén, también ellos fueron a otras regiones.
fueron a Samaria. Ustedes que han estudiado saben que Samaria, allí fue aquel diácono llamado Felipe, que fue escogido para ayudar a servir en las mesas. Pero este hombre no solo se conformó con estar sirviendo en las mesas, sino que en su corazón había una pasión que lo movió a ir a Samaria, donde Jesús dijo: en Judea, en Samaria. Y allí fue Felipe, y la Biblia dice que Felipe empezó a predicar a Cristo, no una religión, empezó a predicar a Cristo, y dice que el Señor usó a Felipe haciendo grandes maravillas, de tal manera que dice que grandes multitudes se convirtieron al Señor, y aún hasta se convirtió un brujo que había allí, llamado Simón, que dice la Biblia que ese Simón tenía engañada a la gente con sus artes mágicas, y todos decían: este es el gran poder de Dios. Mire qué triste cuando la gente está en oscuridad, que a lo malo le dice: este es el gran poder de Dios. Pero cuando Felipe llegó con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces la Biblia dice que el mismo Simón se entregó también al Señor, porque miró las maravillas de Dios, miró el poder de Dios en una forma tangible, hermanos, y estaban todos atónitos. Y entonces ahí, hermanos, dice la Biblia que había gozo en esa ciudad, porque el Evangelio eso trae, hermano, trae gozo. Bendito y alabado sea el Señor. Así que esta comisión, hermanos, estos discípulos cumplieron la orden de su Señor. Ahora la pregunta para nosotros hoy: ¿estamos cumpliendo nosotros la orden del Señor Jesús? ¿O estamos, hermanos, solo observando que otros hagan el trabajo? Esta comisión fue para los discípulos, pero también para todos los que habíamos de creer en Él. Usted y yo, los que decimos ser cristianos, los que decimos ser seguidores de Cristo, también nosotros somos comisionados para ir. ¿Y a dónde vamos a ir? En primer lugar vamos a ir a Jerusalén. Pues algunos dirán: pues qué bonito ir a Israel. Pero Jerusalén significaba el entorno donde estaban los apóstoles. Y para nosotros, que el Señor nos ha llamado, que nos ha comisionado para que vayamos, Jerusalén para nosotros es el entorno donde vivimos. Tenemos nosotros que testificarle a nuestra familia, empezar con nuestra familia, en nuestra comunidad, porque muchos quieren ser misioneros, que los envíen a Europa. Pero no han ido ni siquiera a la aldea donde viven, al pueblo donde viven, a la familia. Entonces, nosotros, el Señor nos ha comisionado para llevar este mensaje, hermanos, al mundo entero. Pero tenemos que empezar con nuestra familia. Como le dijo el Señor a aquel gadareno que el Señor liberó de aquella posesión demoníaca, el Señor lo hizo libre a ese hombre que vivía en Gadara. Ustedes conocen la historia, que era un hombre que lo ataban con cadena y no lo podían detener porque él reventaba las cadenas y estaba allí habitando en los sepulcros, dando gritos en esa región. La gente de esa región
estaba, hermanos, atemorizada por ese hombre, porque era un hombre violento que se hería con piedras. Pero sabe lo lindo del Señor Jesucristo, hermano, y es que Jesús miró esa alma cautiva. El Señor lo vio y dijo a sus discípulos: suban a la barca. Entró con sus discípulos en la barca y cruzó el mar y desembarcó allí en las riberas de Gadara. Y el primero que salió corriendo fue el gadareno y se postró delante de Jesús y dijo: ¿has venido para destruirme? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Y Jesús, con su autoridad, le dice: ¿cómo te llamas? Y el demonio habló por la boca del hombre y dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y el Señor, con su autoridad, ordenó a esa legión que saliera de ese hombre. Pero los demonios le rogaron a Jesús: permítenos, no nos envíes al infierno, permítenos que nos vayamos a esos cerdos que están ahí en esa región. Y el Señor dijo: vayan hacia los cerdos. Y los demonios salieron, y la Biblia dice que los cerdos se enloquecieron cuando los espíritus malos entraron en los cerdos y se lanzaron por un abismo a caer al mar, se ahogaron. Pero el hombre que Jesús liberó, dice la Biblia, que quedó en su juicio cabal. Y entonces Jesús dijo a los discípulos: bueno, vamos de regreso, suban a la barca. Y entonces el hombre, dice la Biblia, que estaba rogándole a Jesús que lo llevara, quería irse con él. Pero la Biblia dice: el Señor no se lo permitió, sino que le dijo: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Sabe qué, hermano? La historia dice que ese hombre empezó por la ciudad de Decápolis, que Decápolis significa 10 ciudades en cadena. Ese hombre fue a testificar y todos los de esa región sabían quién era ese hombre. O sea, ese hombre tenía un testimonio impactante, porque decía, y ese hombre no tenía no tenía Biblia, no sabía hermenéutica, ni homilética, ni teología, pero ¿sabe qué sí tenía? Era un testimonio vivo, era una experiencia personal de una transformación que el Señor había hecho en su vida. Y ese hombre daba un testimonio poderoso a aquellos habitantes de esas 10 grandes ciudades. Ese hombre fue ciudad por ciudad testificando cómo el Señor lo había hecho libre. Y sabe que eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que vayamos a testificar, porque el Señor dice en el versículo que ya cité de Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Esa es la orden del Señor, que seamos testigos, que no nos avergoncemos del Evangelio. Yo le aseguro, querido hermano, que si todos nosotros los que decimos ser cristianos testificáramos del Señor, esta casa sería insuficiente. Sería insuficiente para albergar la gente que vendría. Pero lamentablemente la mayoría de los creyentes en las congregaciones no testifican del Señor. Se avergüenza de hablar en las escuelas, de hablar en los colegios, de hablar en la universidad.
se avergüenzan. Y cuando alguien les toca el tema como de Dios, ellos entonces evaden. Y ya no quiere que se hable de eso, porque no quieren ser, no quieren ser rechazados, para que no los desprecien. Y entonces, con cristianos así de esa condición, que se avergüenzan del Evangelio, no hay esperanza para este mundo perdido. Yo le quiero decir, hermano, porque no le estoy hablando de teoría, sino de realidades. Yo empecé trabajando allá en mi país, en Honduras. Empecé con mi familia. Mi mamá no conocía de Dios. Mis tías no conocían de Dios. Todos eran adoradores de ídolos, rezadoras, que andaban rezando, intercediendo por los muertos. Yo no conocía de Dios. Cuando Cristo me encontró a mí, no allí en la tierra donde nací, sino que yo estaba en otra región, en el departamento de Olancho. Allá me fui a desarrollar, porque cuando me fui era como un joven, un adolescente de 16 años. Y allá me fui a desarrollar, y a desarrollar en todo sentido, en lo físico y también en la perdición. Pero el Señor me encontró en esa desgracia. Yo era un ciego, nunca había escuchado un mensaje, nunca me había acercado a una congregación para oír un mensaje, sino que los lugares que yo visitaba eran los lugares de perdición. Pero el primer día que un pastor llegó a esa comunidad donde yo vivía, predicó el mensaje así en la calle. Y yo estaba allá casi en lo oscuro, allá orillado, oyendo. Y allí el Señor me llamó. Y por eso yo asimilo que yo estaba así como aquel ciego que estaba dando gritos. Pero yo no estaba gritando, Señor. No, más bien cuando el Señor me llamó, yo no quería recibir al Señor. Porque el enemigo me mostraba la lista de los pecados, de las maldades que yo practicaba, y dice: vos no lo podés hacer porque no vas a cumplir. Pero el Señor trató conmigo, y el predicador estaba insistiendo y dice: si hay algún amigo que quiera recibir a Cristo, que levante su mano. Y cuando yo menos acordé, queridos hermanos, yo levanté la mano. ¿Y sabe qué? Que cuando levanto la mano, entonces vino como a mí dije: pero ¿qué es lo que he hecho? Si es que eso era lo que no quería hacer. Entonces el pastor siguió invitando y aceptaron otros dos más. Y luego dice que pasen adelante los que levantaron sus manos en señal que recibieron al Señor. Y entonces yo allí estaba en esa lucha, paso o no paso. Pero dije: si no paso, voy a demostrar aquí ante la gente que yo soy de esa gente que se burla, un burlador, que levanté la mano por burlarme. Y para demostrar que era un joven decente, entonces pasé. Pero cuando pasé allí con los otros que aceptaron, el pastor hizo la oración, y en ese momento que el pastor oró, hermanos, experimenté en mi vida ese cambio que se llama temor de Dios. Y desde ese día hasta el día de hoy, el Señor me ha sostenido. Y claro, por eso, como ese gadareno que fue liberado, todos los que hemos sido liberados de la cautividad del pecado, tenemos un testimonio que dar, hermanos. No estamos hablando teoría, sino vivencias, realidades. Y por lo tanto, el Señor nos ha comisionado para que vayamos y testifiquemos de sus maravillas, que no nos avergoncemos. Yo le quiero decir, por la gracia del Señor, el Señor me ha utilizado
para predicar delante de los pequeños como de los grandes. Yo me recuerdo que un día fui a matricular una de mis hijas a una universidad, y allí el rector de la universidad, ese hombre a mí, yo nunca lo había visto, ni él me había visto a mí, pero cuando yo lo saludo y le digo que iba a matricular una de mis hijas, una hija, él me quedó viendo. Yo estoy parado, así él está sentado en el escritorio, y me quedó viendo, y me dijo, ¿verdad? Me dijo que usted es pastor. Ese hombre nunca me había visto, y yo ya estaba pastoreando. Había estado en varios lugares, pero cuando el hombre me dice eso, inmediatamente vino a mi mente, dije, el Señor me está abriendo una puerta para hablarle a este hombre. No es que me avergoncé a negar porque estoy delante del gran rector de la universidad. No, inmediatamente el Señor me hizo sentir, te estoy abriendo una puerta para que le hables a ese hombre. Y yo le dije, cuando él me dijo eso, le digo, mire, por la gracia del Señor soy cristiano. Porque pastor, pues sí, es un título. Y le digo, soy cristiano. Y inmediatamente ya le pregunté, ¿y usted ya conoció al Señor Jesucristo? No le dije, ¿y usted es cristiano? Porque todo el mundo dice que es cristiano. Dice, sí, yo soy cristiano. Pero la pregunta que le hice, ¿usted ya conoció al Señor Jesucristo? Que es muy diferente. Y él dice, pues mire que yo he leído la Biblia, dice. Pero no, eso de conocerlo no. Pues allí lo que le quiero decir, que le testifiqué del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de testificar de ese nombre tan glorioso, ese nombre que es sobre todo nombre? Entonces, nosotros, hermanos, hermanas, somos comisionados para ir y debemos de compartir la palabra del Señor. Debemos nosotros de empezar con nuestra familia y luego allí con sus compañeros de trabajo, con los de las escuelas, de los colegios, donde quiera. Somos llamados para testificar del Señor. Me seréis testigos, dijo el Señor. Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo es una persona que ha visto, que ha oído y que ha tenido una experiencia. Ahora, la pregunta es, ¿usted como cristiano ha visto, ha oído algo, ha experimentado algo en su vida? Entonces, usted tiene un testimonio que dar. Y eso es lo que el Señor nos está demandando. El Señor, cuando ordena aquí a sus discípulos, aquí donde leímos, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí habla que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. O sea, quien nos está mandando a hacer este trabajo, a cumplir con esta tarea, no es un hombre, no es un presidente de concilio,
es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, el que tiene toda la autoridad. Por lo tanto, nosotros confiando en esa autoridad, no debemos de tener temor, porque para cumplir esta comisión no se cumple por medio de fuerzas humanas, sino que es con el poder del Señor, que ya nos capacitó, ya nos empoderó para que nosotros hablemos esa palabra con denuedo. Así como encontramos a los discípulos, que los encarcelaron, los azotaron y los amenazaron. Y dice que ellos salieron de la cárcel gozosos de haber padecido por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que fueron a los suyos, dice Hechos 4. Y el versículo 31 dice, los versículos anteriores al 31 habla que fueron a los suyos, es decir, a la congregación, y les contaron cómo los habían amenazado para que ya no siguieran predicando. Pero entonces ellos alzaron unánime la voz, es decir, los apóstoles con la iglesia se unieron en esa oración y dijeron: soberano Señor, que hiciste el cielo y la tierra, que por la boca de tu siervo David dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque se unieron y hablan de Herodes y Poncio Pilato, que crucificaron al Señor, y entonces le piden a Dios, al soberano, al todopoderoso, le piden que haga maravillas. Mientras tú haces maravillas, entonces dice ellos que están dispuestos a seguir predicando el Evangelio. Y el versículo 31 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo, hermano. Alguien decía que una vez un hermano estaba predicando allí, en un mercado allí en Tegucigalpa, y pues no andaba micrófono, pero no alzaba la voz, y entonces dice que andaba un vendedor de cebollas allí, ofreciendo a la gente que pasaba, y entonces el vendedor de cebolla que andaba anunciando la cebolla gritaba más fuerte que el hermano ese. Entonces otro hermano lo tocó y le dijo: hable, hombre, le dijo, grite. Mire, ese vendedor de cebolla que le aplacó la voz a usted, y el que anda vendiendo cebolla, y usted que anda anunciando el nombre de Jesucristo, ¿por qué está con esa vocecita así? Apagada. Claro, es que a este hombre le hacía falta la unción, hermano, la unción de Dios. Un hombre con la unción de Dios, una mujer con la unción de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Somos llamados a ser testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Mire el Señor hasta dónde me ha llevado a mí. Me ha llevado, o sea, que salí de Jerusalén, de mi familia, del lugar, y me llevó por todo Honduras, y ahora me ha llevado muy lejos de nuestras fronteras patrias. Es en varias partes de Estados Unidos. Bueno, ya estoy en el territorio americano. Yo creía que estaba en Canadá todavía. Pero el Señor me ha llevado lejos, y porque claro, nunca pensé, nunca lo soñé, pero en sus planes eternos ya estaba que yo debía de llevar este mensaje a diferentes partes del mundo. Y ahora, ¿sabe qué? Aquí en Estados Unidos, como también allá en Canadá, las congregaciones están llenas de hispanos, de diferentes naciones. Entonces es allí
hermanos, donde se cumple ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Hoy tenemos la gran bendición de poder predicarle a todas las naciones. Y claro, y eso es lo que el Señor nos está demandando hoy, hermanos, de que nos levantemos y que vayamos a proclamar ese mensaje que el mundo necesita escuchar. Es usted, mi hermano, y soy yo el responsable de alzar nuestra voz y proclamar con valor, hermanos, con denuedo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia de los pastores aquí se denomina, el título, he escuchado, buscando o intercediendo, en busca de las almas, busca de las almas. Y claro, eso es lo que el Señor quiere. Ahora, para poder hacer ese trabajo efectivo, necesitamos algunos elementos importantes. Y con esto yo ya voy a ir terminando. Uno de los primeros elementos para cumplir con la gran comisión del Señor los encontramos en la Biblia. Y uno de los elementos se llama la oración. La oración. Pablo, el gran apóstol que Dios utilizó para extender el Evangelio por el mundo entero hasta llegar a la capital del mundo gentil, que era Roma, y testificó delante del emperador. Pablo, él habla en sus cartas que escribe, y aquí en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Uno de los elementos para que nosotros podamos cumplir con la gran comisión, debemos de orar. Debemos de orar porque la oración es un poder que Dios ha dado a su pueblo. Y Pablo mismo pidió a la iglesia que oraran por él. Allí, en el libro de Efesios 6:19, pide que oren por él, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo le pide a los tesalonicenses que oren por él, para que cuando él abriera su boca, hablara con denuedo del ministerio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la oración es muy importante, porque la primitiva iglesia nació orando. Nació orando, y por eso fue una iglesia poderosa, hermanos, que cumplió con la gran comisión que el Señor Jesucristo les había encomendado. Ahora, esta tarea, hermanos, no solamente es del pastor. Muchas veces en las congregaciones dice, no, es que el llamado es el pastor, y también la mujer del pastor. También ella es también la llamada a testificar, a buscar las almas. Pero este trabajo no solamente le corresponde al pastor. Esta comisión el Señor se la dio a todo creyente. Todos nosotros, la iglesia primitiva, ¿por qué se expandió tan rápido? A pesar de las grandes persecuciones que se levantaron contra la iglesia se expandió por el mundo. Y es que todos los creyentes testificaban del Señor. Entonces, así se esparció la palabra del Señor por todo el mundo, porque todos los creyentes, todos hablaban del amor de nuestro Señor Jesucristo.
Así que la oración es muy importante, porque la oración es un poder que no conoce distancia. Hay quien quizás no quiera oírle a usted, o quizás tenga un familiar que no quiere oírle, pero lo que este familiar no va a poder estorbarle a usted es que usted ore por él. Y la oración, hermanos, es un poder que obra en el lugar de la necesidad, que se manifiesta en cualquier lugar, a larga distancia. No conoce frontera. Nosotros desde aquí podemos estar orando hasta Honduras y allá la manifestación está llegando. Opera en el lugar de la necesidad. Nosotros para el tiempo de la pandemia, bueno, sé que esto de la pandemia fue a nivel mundial. En Honduras se cerraron los templos y nadie se congregaba porque la orden de las autoridades es que nadie debía de reunirse. Pero allí se dieron casos, hermanos, y que nosotros también vimos la mano de Dios manifestada. Allí había una familia en una comunidad que estaban a punto de morir, contaminados por el COVID. Y un día les llamé y dice, la hermana me habló como llorando y dijo: hermano, nosotros estamos graves, a punto de morir. Yo, dijo la hermana, tengo un dolor de cabeza que parece que la cabeza se me va a arrancar. Y entonces yo le digo a mi esposa, solo estábamos con mi esposa en la casa, y le digo entonces a la hermana: vamos a orar, hermano. Usted tiene ese teléfono que me está escuchando, porque yo la había llamado. Ponga ese teléfono en altavoz y reúna a su familia ahí, en su casa. Nosotros vamos a orar. Y usted debe de creer que para el Señor no hay nada imposible. ¿Y sabe qué? Oramos con mi esposa, nos pusimos a orar y declaramos sanidad como el Señor lo ordena en su palabra. Dice que sobre los enfermos pondríamos las manos y ellos sanarían. Ahora, nosotros no estamos ahí literalmente, pero la oración, como estamos diciendo, no conoce distancia. Oramos y otro día la volví a llamar, y para gozo de nosotros la hermana contestó alegre y dice: hermano, quiero testificarle que en el momento que ustedes oraron, dice, yo sentí que el dolor de cabeza se fue totalmente y estamos sanos, estamos sanos. Entonces, mira lo que hace la oración. Y luego también llevé a un pastor amigo en San Pedro Sula, amigos en el ministerio, muy amigos, porque yo fui muchas veces a predicar a San Pedro Sula. Y entonces el hermano, el pastor, es el que me recogía allá en San Pedro Sula. Éramos amigos, hermanos y amigos. Y entonces los llamé para ver cómo estaban. Y la esposa me contestó y me dice: hermano, estamos pasando una crisis. Mi esposa, mire, le ha caído una depresión, que está encerrado en un cuarto, a punto de morir. Y entonces sentí como tristeza y le digo: hermana, vamos a hacer algo. Para Dios no hay nada imposible. Confiemos en las promesas fieles de Dios. Y la Biblia dice que debemos de orar, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Y entonces le digo: vamos a orar. Vaya para donde está su esposo, allí a esa habitación, porque está encerrado, no quiere salir, dice. Entonces, y vamos a unirnos en la oración. Y oramos allí con mi esposa. Pusimos a orar unidos en esa oración. Y después lo llamé. Y entonces, hermanos,
nos llenamos de alegría porque la esposa contestó y luego dice, mira hermano, que cuando oramos mi esposo fue liberado, dice, y hoy estamos bendecidos, estamos alegres y sabe, claro, la distancia, es decir, de donde estamos nosotros, desde la parte sur de Honduras, bueno, los que son de Honduras saben, San Pedro Sula, el Señor se manifestó, porque como estamos diciendo, la oración no conoce distancia. Entonces, un elemento importante para cumplir con la gran comisión se llama oración. Y quiero insistir en esto, porque eso de orar a la gente no le gusta. La gente le gusta cantar. Y eso de cantar está bien, no es que estoy diciendo que es malo. Le gusta hasta predicar, sí, y le gusta ejecutar los instrumentos, y le gusta cualquier otra actividad. Pero lo que muchas veces a la gente, a la congregación no le gusta es orar. Porque la carne no le gusta lo que predicaba el pastor. La enemiga del espíritu es la carne. Y la carne no le gusta orar. No me va a decir alguien que le gusta a la carne orar. Usted tiene que, claro, no dejarse dominar de la carne. Que no querés orar, pues aquí me postro, aunque no querrás orar. Como dijo el salmista David, ¿verdad? David dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Pero también David le ordena a su alma que lo bendiga, que no lo quería bendecir. Y entonces lo mismo es con este asunto de la oración. La oración sabemos que es el Señor que lo manda, que debemos de orar. Porque aquellos discípulos negaron al Señor y todos lo abandonaron. Cuando el Señor los llevó a orar al monte Getsemaní, el Señor les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, ayúdenme a orar, mientras yo me adelanto y oro, ustedes oren. Y el Señor se arrodilló allí 3 veces, allí en el monte Getsemaní, 3 oraciones agónicas que el Señor hizo. Mientras el Señor estaba en agonía, aquellos estaban roncando, hermano. Pero ya sabemos el resultado. Cuando vino la prueba, todos lo abandonaron. No solo Pedro lo negó, como algunas veces decimos, todos lo abandonaron. ¿Por qué? Porque no oraron. Y el Señor les dijo cuando los levantó, orad y velad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, no le gusta. Y sabe que hay una batalla. Usted no me va a dejar mentiroso. Que usted se postra a orar y de repente hay muchas distracciones. Usted está orando y de repente está pensando en el trabajo allá. El pensamiento está pensando en otra cosa. Dice, bueno, pero es que no me he hincado para estar pensando en tal ciudad. Bueno, las distracciones que el enemigo le pone para que usted que se levante, no, mejor me voy a levantar de todas maneras. Y no. Ajá. Entonces hay grandes oposiciones. Pero hermanos, con la ayuda del Señor, nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios y recibir del Señor esa bendición que el Señor quiere manifestar sobre de nuestras vidas. Porque el Señor, por su palabra, nos enseña que la oración es un poder extraordinario que Dios ha dado a su pueblo. Es un poder la oración, que es a través de la oración que nosotros podemos obtener
lo que nosotros deseamos, tanto en el aspecto espiritual como físico, como económicamente, o material, o sanidad. Es a través de la oración. Por eso, en esta encomienda que el Señor nos da a nosotros, de que llevemos su palabra, lo primero que debemos de hacer es orar, hermanos. Es orar, porque este trabajo no se puede hacer con fuerzas humanas. Esto de llevar el Evangelio, porque de repente podemos terminar caídos. Vamos allá y alguien nos agrede, y entonces podemos hacer como Pedro, sacar la espada. O desanimados, porque yo quiero decirlo, que en esto de predicar el Evangelio, no todo el mundo le aplaude. Yo he recibido, hermanos, insultos. Una vez estaba predicando ahí en Caridad, en el parque de Caridad. Un día, jueves, que es el día de comercio allí, que la gente baja de todas las comunidades, y entonces yo aprovechaba en el mero centro del parque, predicando, y nada con micrófono, hacía pura capela, pero gritando. Y de repente se reunió un grupo ahí a escucharme. De repente aparece un señor ahí que venía con unos matates. Bueno, los hondureños saben que son matates, y también los salvadoreños. Es decir, él había ido a vender sus mercancías allí al mercado, y ya iba para la casa. No era de allí, de Caridad, de una aldea. Entonces el hombre, cuando ve el grupo de personas que estaban allí escuchando, él era enemigo del Evangelio, porque podía haber sido por otra calle, pero llega y entonces se me pone enfrente y agarra los matates y dice: deja de estar engañando a esta gente, mentiroso. Y entonces me ponía por delante con los matates, así como queriéndome callar, y entonces como que me dio más fuerza, fíjese. Entonces pegué el grito más fuerte, pero no para ofender al hombre, sino para hablarle a la gente. La gente me está observando a ver si yo me callaba, y dije yo: diablo, me querés callar, pero vas a salir avergonzado, porque yo aquí no estoy en mi propio nombre, estoy en el nombre del Todopoderoso. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo seguí predicando, y entonces el hombre me ponía por delante y yo le salía por otro lado, hablándole a la gente. Y por último el hombre quedó como apenado allí, porque ya era un hombre mayor, no era así que era un jovencito, ya era un hombre como de unos 70 años. Y entonces, por último, el Señor lo avergonzó y salió así como dice, con la cabeza hacia abajo, cabizbajo. Y decían los que estaban ahí: qué señor más loco ese, dice. Es penoso, dice un viejo, dice, ¿cómo está estorbando? Dice, aquel hermano está predicándolos la palabra. Y entonces, lo que quiero decirle, que en esto de llevar el mensaje del Señor, también estamos expuestos, aún hasta morir por el nombre del Señor Jesús. Pero qué bendición de esos hombres, hermanos, que vemos en la Biblia, que ofrendaron sus vidas por proclamar el nombre, que sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Así como el primer mártir de la iglesia, que miró los que tenían las piedras en las manos para apedrearlo, y él dice que le vieron el rostro a Esteban como el rostro de un ángel, y luego él vio hacia el cielo y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha del Padre, como quien dice, está de pie esperándome, que me va a recibir. Y entonces aquellos que lo iban a apedrear se taparon los oídos, y enfurecidos empezaron a apedrearlo. Y Esteban, puesto de rodillas, oró y dijo: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Y ese hombre murió, hermanos, como mártir. Pero, hermanos, ese testimonio impactó la vida de Saulo. Saulo, que estaba ahí viendo esa escena del martirio de este primer mártir de la iglesia,
eso impactó la vida de Saulo. Algunos estudiosos dicen que eso fue parte para la conversión de Saulo, porque nunca pudo borrarse de la mente esa escena de ese hombre, cómo murió, no como un cobarde, sino como un mártir, como un héroe, hermanos, amados. ¿Y sabe por qué? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Esteban fue uno de los diáconos que fue escogido para ayudar en las mesas y las características para ser un servidor, para servir las mesas. Hombre de buen testimonio, hombre de virtudes, hombre que estuviera lleno del Espíritu Santo. Ahora, con esto quiero terminar. ¿Por qué se necesitaba esos requisitos tan indispensables? Que fuera lleno del Espíritu Santo. Alguien puede decir, pero para servir a las mesas, cualquiera puede poner tortilla, comida allí, sin necesidad de ser lleno. Claro, se necesita, porque un hombre lleno del Espíritu Santo tiene los frutos del Espíritu. Tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad y trata a los hermanos con amor. Porque muchas veces dentro de la congregación hace falta que esos frutos se reflejen en nosotros. Porque en vez de atraer a la gente, muchas veces somos piedra de tropiezo de los demás. Y nosotros no debemos de ser piedras de tropiezo en la obra del Señor, sino que más bien debemos de ser instrumentos de bendición a favor de las almas perdidas. Pero claro, para eso necesitamos de esa llenura del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos ser esos instrumentos de bendición y no de estorbo en la gran obra del Señor. Así que en esta hora, queridos hermanos, estamos retados por el Señor, no por mi persona, sino que ese reto es para usted y es para mí también. Porque muchos dicen, usted ya había de estar descansando, me dicen algunos, o sea, que ya no predique. Y le digo, yo voy a terminar predicando. Yo voy a terminar predicando. Porque yo no tengo cómo pagarle al Señor. Tengo cómo pagarle. Yo soy deudor del Señor. Nunca podré pagarle. Entonces yo vivo agradecido y no me motiva ninguna otra cosa de este mundo. Mi motivación es darle honra y gloria. El que me redimió y en su misericordia me ha hecho partícipe de sus grandes bendiciones aquí en esta vida y también por la eternidad. La Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Eso dijo el gran apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, 58. Así que, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, porque la recompensa no la esperamos de la gente. No la esperamos de la gente. Y por eso es que la Biblia dice que no debemos de poner la mirada en la gente, sino que el escritor a los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque los hombres somos, hermanos, frágiles. Hoy podemos estar diciendo una cosa, mañana decimos otra cosa. Y si ponemos la mirada en los hombres, estamos al peligro de fracasar, porque los hombres los humanos no son infalibles, fallamos, pero en Cristo no vamos a hallar ningún fallo. En Él, al ver, solo miramos, hermanos, de su fortaleza, de sus virtudes, y eso cada día nos inspira a seguir sus huellas. Por eso, en esta hora, queridos hermanos, les animo a seguir hacia adelante. Usted,
con sus pastores, son comisionados a llevar este mensaje. Empecemos con nuestra familia. Empecemos con los que viven a nuestro entorno. Y luego el Señor nos va a llevar quizás muy lejos. Y usted va a disfrutar. Yo quiero decirle que si hay gozo que uno disfruta, es ganando almas, hermano. Es ganando almas. Yo le quiero decir que yo he llorado mirando las almas rendidas al Señor. Dios me ha dado la bendición de ganar almas en los caminos, en los carros, a muchas personas que Dios me utilizó para hablarles y que ellas se entregaron al Señor y yo oré por esas personas. Recuerdo que un día iba a una reunión de pastores a Comayagua y yo iba en el carro, iba solo, con una muchacha joven, iba para el colegio con su mochila, ahí por la Maní. Y entonces me hizo parada que le diera jalón. Y le digo, pues súbase, la paila iba vacía. Y yo iba solo en la cabina. Entonces pues, la muchacha se acerca y dice, ¿y no me puede llevar aquí, adelante? Entonces le digo, pues, de seguro no quiere empolvarse porque es tierra de calles de tierra. Le digo, pues véngase. Y entonces ya allí dentro ya empezó a decirme dónde iba. Y le digo, yo vengo de Lauterique. Yo conozco Lauterique. Entonces la muchacha empezó a decir que ella conocía Lauterique, que había andado con unos jóvenes en unos festines ahí. Y dice, usted ha de ser bien conocido ahí en ese lugar, dice ella. Y como ya me había dicho de festines, dije yo, cuando ella me dice, usted ha de ser conocido en ese lugar. Sí, le digo, a mí todo el mundo me conoce porque yo soy pastor. Le digo. Inmediatamente yo me presenté, porque yo le hubiera empezado a hablar de festines. Yo soy pastor. Le digo. Dice, entonces dice la muchacha, una muchacha activa. Entonces me dice, qué bueno, mire que yo tengo Biblia, dice. Entonces ya entramos al asunto de la Biblia. Y entonces empezó ella a confesarme, ya en lo que le fui hablando de la palabra de Dios. Entonces me dice, mire pastor. Yo le dije, yo voy a una reunión de pastores. Qué bueno. Pues mire, yo le voy a confiar algo, dice, que no se lo he dicho a nadie. Yo tengo un problema muy serio. Una muchacha que dijo que ya tenía una niña, una muchacha joven, y ya estaba para finalizar en los estudios del colegio. Y entonces me contó de su situación, de que estaba a punto de perder su hogar. Ella era casada y había tenido un desliz, un compañero de colegio, y dice, mi marido no sabe y yo estoy en una situación muy crítica, pastor. Y entonces yo empecé a hablarle del amor del Señor Jesucristo. El único que le puede ayudar a usted en su situación es el Señor Jesucristo, pero que usted se entregue a Él. Y finalmente, la muchacha, yo la invité a recibir al Señor. Y dijo, yo lo voy a recibir. Y allí donde se iba a bajar, me dice, yo me voy a bajar allí en ese desvío. Entonces allí le digo, vamos a orar. Y allí oramos. Esa muchacha lloró, hermano. Esa muchacha lloró. Y mire, yo sentí, hermano, sentí un gozo, una presencia del Espíritu de Dios que me llenó. Y luego que la muchacha se fue para el colegio, yo seguí la calle. Yo iba, mire, hermano, iba como transportado yo. Mi corazón hinchido de gozo, porque si hay bendición es el gozo de ganar almas para el reino de los cielos. Entonces, queridos hermanos, debemos de entender claramente que Dios nos ha llamado para que nosotros seamos de bendición, como le dijo Dios al patriarca Abraham. Le dijo, te bendeciré y serás bendición.
Usted, Dios lo ha traído aquí, a esta casa, a esta congregación, para bendecirlo. Y que usted sea de bendición para su familia, para sus amigos, para los que viven a su alrededor. Que usted pueda alumbrarle, como dijo el Señor. Declaró el Señor Jesucristo, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y luego dice: así alumbre vuestra vida delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Usted y yo somos la luz de este mundo, que debemos de alumbrar con nuestras vidas, con nuestras buenas obras. Pero es allí hay un reto, porque si no caminamos en el camino de la obediencia, entonces es allí donde no alumbramos. Somos lámparas apagadas. El Señor nos asigna grandes valores a nosotros. Dice que somos la luz, pero también dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se hiciera insípida, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino tirada al muladar. Muladar quiere decir el basurero, y ser hollada por los hombres, por los animales. Pero el Señor nos ha asignado a nosotros un gran valor, hermano. Somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra. La sal, hermanos, es un elemento que todos lo necesitan, la sal, los ricos y los pobres, porque la sal sirve para preservar, para darle sabor. Eso significa que nosotros, cuando el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, somos tan importantes en este mundo. Este mundo está en un estado de descomposición. El mundo está en un estado de descomposición. Pero ¿quién es el que va a llevar a esa preservación a este mundo putrefacto? Es la iglesia, es el pueblo de Dios, que debe darle sazón, sabor. Entonces, el Señor, hermanos, nos ha comisionado, y debemos sentirnos nosotros privilegiados, porque la verdad no lo merecíamos. Ninguno de nosotros merecía que el Señor nos llamara para que nosotros fuéramos sus portavoces, sus testigos. Él le plació, por su gracia, por su misericordia, de llamarnos a sus caminos, a su redil, para que nosotros seamos esos testigos y que testifiquemos, hermanos, donde quiera que el Señor nos permite llegar. Allí debemos de testificar de ese amor tan grande que Dios tiene para con toda la humanidad. Así que en esta hora, hasta aquí voy a llegar con la palabra del Señor, y quiero que hagamos una oración muy importante. Yo les invito a todos los hermanos que se acerquen aquí para que nos unamos en esta oración. Todos juntos.